Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo primero, texto 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vayamsi tadvyakaranam vichitram manur manisha manuyo nivasham gandharva vidyadhara charanapsaram swarasmritir asuranika viryam. La traducción es la siguiente. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico. Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas, los Vidyadharas y los Charanas y los ángeles, representan todos su ritmo musical, y los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo. El significado de Prabhupada es el siguiente. El sentido estético del Señor se manifiesta en la artística y colorida creación de las diversas aves, tales como el pavo real, el loro y el cuclillo. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas y los Vidyadharas, pueden cantar de un modo maravilloso y seducir incluso la mente de los semidioses celestiales. El ritmo musical de ellos representa el sentido musical del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que Él sea impersonal? Su gusto musical, su sentido artístico y su inteligencia modelo, que nunca es falible, son diferentes signos de su suprema personalidad. La Manu Samhita es el libro oficial de leyes para la humanidad y a todo ser humano se aconseja seguir este gran libro de conocimiento social. La sociedad humana es la residencia del Señor. Esto significa que el ser humano está hecho para la perfecta comprensión de Dios y para relacionarse con Dios. Esta vida es una oportunidad que se da al alma condicionada para recobrar su eterna conciencia de Dios y con ello cumplir la misión de la vida. Maharaj Prahlada es el tipo indicado de representante del Señor en la familia de los asuras. Ninguno de los seres vivientes se encuentra fuera del gigantesco cuerpo del Señor. Todos y cada uno de ellos tienen un deber determinado en relación con el cuerpo supremo. Los trastornos relacionados con el desempeño del deber específico que tienen asignado todos y cada uno de los seres vivientes son la causa de la discordia que aparece entre un ser viviente y otro. Pero cuando la relación se establece respecto al Señor, hay completa unidad entre todos los seres vivientes, incluso hasta en el caso de los animales salvajes y la sociedad humana. El Señor Chaitanya Mahaprabhu exhibió esta unidad viviente en la selva de Madhya Pradesh, en donde hasta los tigres, los elefantes y muchos otros animales feroces cooperaron perfectamente en la glorificación del Señor Supremo. Ese es el camino hacia la paz
y la amistad en todas partes del mundo. Fin del comentario de Prabhupada. Ok. Veamos, interesante aquí como el flujo que Prabhupada despliega. Primero, él parte desde el mismo hilo que trae el verso. El verso habla de las variedades de aves como son indicadoras de su maestral sentido artístico. Prabhupada comienza su significado hablando de ello, del sentido estético y artístico del Señor que se manifiesta en las aves, como el pavo real y el loro. Pero curiosamente, él inicia hablando de este tema y termina diciendo, culmina el significado con esta afirmación y dice, ese es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo. Porque en fin de cuentas, la misión del Señor, la misión de Dios, es que todos vivamos felices. Es lo que Dios espera, ¿no? Que todos seamos felices. Y es por esa razón que hace tantos intentos y de tantas maneras diversas, Krishna, de intentar llamar nuestra atención hacia Él, porque en Él se encuentra la felicidad más completa. En fin de cuentas, Él lo que busca es que todos seamos felices. Y el movimiento de conciencia de Krishna busca lo mismo. Quienes recuerden los 7 propósitos de ISKCON, ustedes sabrán que esto que está subrayado aquí, prácticamente el mismo primer propósito de ISKCON. En un sentido práctico, son las mismas palabras. Vamos a ir allá. Los 7 propósitos de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Recordemos que estos 7 propósitos fueron escritos por el mismo Srila Prabhupada, fueron visualizados por él, visionados por él. Era su visión. Y él, en este pequeño documento, y particularmente en este primer propósito, que son, al menos como están escritos aquí, simplemente 3 líneas, 3 renglones, pero deja ver mucho. Podemos comprender mucho de lo que motiva a Prabhupada, lo que motiva a este movimiento de conciencia de Krishna. Y vamos a leerlo. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Y si tuviéramos que preguntarle a Prabhupada, ok, ¿cómo usted planea alcanzar la unidad y paz verdaderas? Bueno, eso se podría hacer, respondería él. Eso se puede lograr cuando uno detiene el desequilibrio de valores en el mundo, en la vida. Si las personas logran, o en general logramos tener una vida equilibrada en cuanto a los valores de la vida, entonces habrá paz y unidad verdaderas. Entonces le tendríamos que preguntar a Prabhupada, ok, pero ¿cómo usted propone que la gente equilibre su vida? ¿Cómo aterrícelo un poco más todavía? Díganos cómo usted pretende ayudarle a la gente a equilibrar su vida. Bueno, entonces él respondería que la forma de hacer eso es educando a la gente en la vida espiritual. Y más, siendo más concreto, en las técnicas de la vida espiritual. O sea, él se propone aquí en una educación práctica, algo que no solamente sea memorizar una doctrina, no solamente que la gente se vuelva religiosa, sino que aprenda cómo, la parte práctica, el cómo aterrizar en su propia vida la vida espiritual. Podemos decir que es que pueda vivir la teología aplicada a su propia vida. Y bueno, entonces, si Prabhupada nos responde eso, nos responde que él planea educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual, y nosotros le preguntaríamos que
cómo va a educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual. Y él respondería que para eso se encargaría él de propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual. O sea, todo parte con la educación, educar a las personas. Educar a las personas en relación al conocimiento espiritual, que conozcan la teoría y que también estén formados y capacitados en las técnicas de la vida espiritual. Si se sigue el método, entonces el estudiante gradualmente podrá llevar una vida más equilibrada en cuanto a sus valores. El estudiante aprenderá también a reconocer cuáles son los valores que verdaderamente tienen valor en la vida. Y aprenderá, como hace algunos días leíamos y decíamos, también sus propias aspiraciones irán volviéndose cada vez más finas. Cada quien tiene aspiraciones, todo el mundo las tiene. Y la vida del estudiante que está siendo formado en las técnicas de la vida espiritual y en el conocimiento espiritual, entonces esa persona en su vida podrá equilibrarse y aparte entonces podrá tener aspiraciones diferentes, aspiraciones que vayan en favor del bien común, por ejemplo, aspiraciones que vayan en favor del avance espiritual, aspiraciones que vayan siempre, que promuevan siempre la evolución, aspiraciones que promuevan siempre la madurez en la persona y en la sociedad. Y de esa manera un estudiante evolucionado, un estudiante maduro, podrá ser un buen elemento social, un buen individuo que aportará a la unidad y a la paz verdaderas en el mundo. ¿Y por qué esa persona se vuelve apta o se vuelve más competente para alcanzar paz y unidad verdaderas? Porque él en su propia vida tiene paz y unidad. Porque en su propia vida hay paz y en su propia vida hay unidad con Dios. Y bueno, es la propuesta de ISKCON y al mismo tiempo el propósito. Pero entonces subrayemos estas últimas dos palabras que Prabhupada pone aquí. Alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Y ahora vamos al texto del Bhagavatam nuevamente, vamos a retroceder. Prabhupada termina el texto diciendo: este es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo. Aquí ya no habla de unidad y paz, sino habla de paz y amistad. Que aquí cambia amistad por unidad, y si lo pensamos bien, la amistad va a generar unidad. No puede haber amistad si las personas están separadas. Claro que pueden estar separadas o distanciadas físicamente, pero si hay amistad, siempre habrá un vínculo. Mientras que dos personas pueden estar viviendo juntas, pueden estar conviviendo juntas, y si no hay amistad, pues están distantes la una de la otra. Así que en un sentido, amistad y unidad es lo mismo. Si hay verdadera unidad, habrá amistad, y lo mismo al revés. Si hay verdadera amistad, habrá unidad. El camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo. Interesante también, voy a ir más arriba, incluso todavía más hacia el texto mismo. Y sé que para algunos puede ser relevante y interesante esto de que son incluidos aquí entre las especies celestiales de seres humanos. Las especies celestiales de seres humanos. Están incluidos aquí los Gandharvas, Vidyadharas y Charanas, que a menos que el Bhagavatam nos explique qué son este tipo de cosas, no entenderíamos una sola letra. ¿Qué son Gandharvas, Vidyadharas y Charanas? Por ahí en algún momento se habla un poco de ellos. Principalmente a quienes más se menciona son a los Gandharvas. Generalmente cuando se les menciona es que aparecen cantando. Cuando aparecen por allí, entran en escena en alguno de los pasatiempos de Krishna, se les menciona como que siempre están cantando. Y en todo caso, estos tres grupos están considerados como especies celestiales de los seres humanos.
Y aquí están incluidos los ángeles. Esto es lo que venía a leer aquí. Que sé que para algunos puede ser llamativo esto, el hecho de que se incluyan aquí los ángeles, y alguien podría, sí, le podría parecer llamativo de que el Bhagavatam habla de ángeles también y que los coloca dentro de este grupo, esta categoría de seres humanos celestiales. ¿Qué serían esos seres humanos celestiales o especies celestiales de seres humanos? En la forma en la que lo está presentando aquí el Bhagavatam, cuando hablamos de especies celestiales nos referimos a todavía seres vivos dentro del mundo material, a pesar de que se está incluyendo aquí a los ángeles. Podría dar la impresión de que cuando hablamos de ángeles estamos hablando de personas que viven en el mundo espiritual. Sin embargo, en este caso, en el Bhagavatam, en la cosmovisión del Bhagavatam, cuando se habla de ángeles, que es muy raro que se hable de ángeles, aquí Prabhupada los incluye. Pienso yo que aquí incluye él esta traducción para acercarnos un poco más a nosotros, que él sabe que nosotros occidentales tenemos estos genes cristianos, ¿no? Y es más fácil para nosotros relacionar ciertas cosas con los conceptos cristianos. Voy a ir a la traducción palabra por palabra y vamos a ver cómo Prabhupada traduce los ángeles. Prabhupada viene y traduce apsaras como ángeles. Y ustedes, quienes estén más familiarizados todavía con las historias de Krishna, con el Bhagavatam, que las apsaras también aparecen y generalmente aparecen en algunas historias. No aparecen los apsaras, sino que generalmente son apsaras en forma femenina. Se les menciona así, las apsaras, como damas muy bellas de los planetas celestiales. Y bueno, aquí Prabhupada entonces la traduce como ángeles. La próxima vez que ustedes lean que la presencia, digamos, la participación de una apsara en los pasatiempos, pueden recordar que al menos aquí Prabhupada lo está traduciendo así, como ángeles. Decía entonces que todas estas personas, todos estos grupos de personas, están incluidos dentro del mundo material, a pesar de que se les mencione como celestiales. Hace mucho tiempo también hablamos de esto, que el Bhagavatam, cuando habla del concepto de celestial, no está refiriéndose al mundo espiritual, son dos cosas distintas. El mundo celestial, siempre que se usa esto incluso como adjetivo, así como aquí, las especies celestiales sigue hablándose dentro del mundo material, sigue considerándose dentro del mundo material, y todas las especies celestiales, los planetas celestiales, todo este tipo de cosas celestiales corresponden a los planetas más elevados del universo material, los más refinados del mundo material, pero todavía no espirituales. Prabhupada nuevamente aparece aquí, espada en mano, para proteger al lector y darle otro golpe más al clavo. Y Prabhupada vuelve a traer el tema del impersonalismo. Él escribe lo siguiente, voy a leerlo. El ritmo musical de ellos, de estos semidioses celestiales, representa el sentido musical del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que Él sea impersonal? Nuevamente, si Él tiene gusto musical, si tiene sentido artístico, si tiene inteligencia, es indudable que es una persona. Eso está interesante. La sociedad humana es la residencia del Señor, porque esto Prabhupada lo recoge desde el mismo verso. Voy a leerlo. Si el mismo verso dice que la humanidad es su residencia. Y Prabhupada más abajo también lo explica un poquito. Vamos a ver. La sociedad humana es la residencia del Señor. Esto significa que el ser humano está hecho para la perfecta comprensión de Dios y para relacionarse con Dios.
Y desde aquí en adelante, desde este punto en adelante, es que Prabhupada gira un poco en el significado. Y desde este punto, desde esta idea de que el ser humano está hecho para comprender a Dios, entonces es que Él se dirige hasta el punto de que tiene que haber un camino en el que haya paz y amistad en todas partes del mundo. Vamos a intentar seguir ese hilo. El ser humano está hecho para relacionarse con Dios. La vida humana es un regalo para el alma condicionada para que cumpla la misión de su vida. Prabhupada aparece aquí con el ejemplo de Prahlada Maharaj. Y desde aquí vamos a leer. Veamos cómo Prabhupada construye este hilo. Ninguno de los seres vivientes se encuentra fuera del gigantesco cuerpo del Señor. Todo el mundo tiene una relación con el Señor. Todos y cada uno de ellos tienen un deber determinado en relación con el cuerpo supremo. Aquí hay una pista más. Todos tenemos ya una relación, pero aparte de tener una relación, tenemos un deber, dice Prabhupada. Un deber determinado. Aquí está el punto clave. Los trastornos relacionados con el desempeño del deber, o sea, todos, ustedes y yo y todo el mundo ya tiene un deber con Dios. Pero cuando hay trastornos relacionados con ese deber, y los trastornos pueden ser mala interpretación de mi deber, o los trastornos, dentro de los trastornos también se incluye el ni siquiera darme cuenta que tengo un deber para con la vida, para con Dios. O si no, también puede ser el que yo me estoy tratando de seguir las actividades de otro, porque son más fáciles, porque me van a dar más dinero, por lo que sea. Son diferentes formas en las que se manifiesta el trastorno relacionado con el deber. ¿Y qué pasa si hay trastornos entonces relacionados con el deber? Entonces eso causa discordia entre un ser viviente y otro. Como dije, aquí está la clave del diagnóstico de Prabhupada, la evaluación que él hace. Hay discordia entre todo el mundo, entre unos y otros. ¿Por qué? Debido a que de manera individual, a nivel individual, hay muchos trastornos en relación a cómo cada persona se relaciona con Dios, con el deber que tiene para con la vida, con el deber que tiene para con Dios, el servir a Dios de tal o cual manera. Porque si cada uno desempeñara su deber, aquí Prabhupada no lo escribe, pero lo vamos a agregar, si cada uno desempeña su propio deber que está relacionado con su vocación, con su propia naturaleza, el mismo acto de ejercer mi vocación es satisfactorio. Ustedes todos lo sabemos. El poder apreciar a alguien que labora en actividades que le son muy naturales, la persona es feliz, ¿no? O al menos tiene un cierto grado de satisfacción. ¿Y qué decir cuando eso entonces se acopla y se ofrece a Dios? Es mucho mejor. Entonces, sigo leyendo. Prabhupada dice, como hay esos trastornos, eso causa discordia entre un ser viviente y otro. Pero, aquí está la respuesta de él, pero cuando la relación se restablece respecto al Señor, esto es importante, cuando cada quien, en lugar de buscar amistad únicamente yo con ustedes, entonces Prabhupada lo que propone y el Bhakti lo que propone es que la relación se restablezca, pero respecto al Señor. En un sentido podemos decir que se queda de camino todavía el intento por ser amigos solamente entre nosotros. Se requiere que cada ser humano, hablando dentro de la sociedad humana, restablezca su propia relación respecto a Dios, porque eso le hará poder entrar en niveles de satisfacción mucho más profundas que el nivel de satisfacción que va a encontrar siendo amigo mío solamente. Porque antes que nada esa persona es un sirviente de Dios, es un alma vinculada con Dios. Y después de que la relación respecto a Dios se ha establecido, entonces puede haber, dice Prabhupada, completa unidad entre todos los seres vivientes. El esquema es claro, ¿no? Cada quien vinculado con Dios, cada quien ofreciendo todo a Dios, cada quien
tratando de progresar, tratando de educarse, tratando de formarse de manera sincera, eso hará que en una sociedad, si cada quien lo está haciendo, entonces haya más facilidades para una completa unidad entre todos. Y Prabhupada trae aquí el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu. Alguien podría decir, bueno, eso se escucha bonito, pero ¿cómo sabemos si funciona o no? Prabhupada enseguida presenta aquí el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu. Algunos de ustedes quienes conozcan la historia, Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, apareció hace algunos años. Y hay un incidente muy interesante y curioso que él va caminando por la selva, él andaba en un peregrinaje, una peregrinación, y su nivel de éxtasis, su nivel es Krishna mismo, es la suprema personalidad de Dios caminando por todos lados. Y en este momento en particular iba en medio del bosque y iba tan absorto cantando Hare Krishna que los animales salvajes del bosque se le unieron y lo seguían, se sentían atraídos por él, todo el mundo. Y en este incidente en particular, estos animales comenzaron a seguirlo y cada animal a la manera en la que podía iba cantando también atrás de él, iban en un kirtan, iban cantando Hare Krishna. Entonces, si alguien pregunta, ¿cómo sabemos que eso va a funcionar, Prabhupada? Prabhupada dice, miren, es que hasta los animales salvajes terminaron cantando Hare Krishna como amigos. Claro que, como ayer hablábamos de los incrédulos, no cualquier persona creerá muy así de primas a primeras esa historia, ¿no? El punto es que funcionan, y no solo con animales salvajes, sino que quien tenga la experiencia y la oportunidad de participar en una comunidad Vaishnava puede darse cuenta de eso, puede cotejar por sí mismo en su propia vida los resultados del abrir el frasco de miel y probarla. Prabhupada entonces termina diciendo, ese es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo. Vamos a ir brevemente a la Bhagavad Gita 2.66. El verso dice, Nasti buddhirayuktasya nachayuktasya bhavana. Aquí está, 66. Nasti buddhirayuktasya nachayuktasya bhavana nacha bhavayata shantihi ashantasya kutasukam. Aquí en este verso Krishna habla de la paz nuevamente y la felicidad. Aquel que no está relacionado con el Supremo, como ya leímos, que alguien tiene trastornos en su deber, uno de los trastornos es pensar que yo no tengo ninguna relación con Dios. Krishna dice, aquel que no está relacionado con el Supremo, o sea, que no ha hecho su vínculo mediante el estado de conciencia de Krishna, esa persona no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Esto dice Krishna, palabras de Krishna directamente, el 2.66 en la Gita. Para que haya paz y felicidad, uno tiene que tener una buena mente estable. Pero el punto central de eso es que uno tiene que tener una relación con el Señor. Y claro, ya la tenemos todos. Solamente que de manera voluntaria y de manera intencional hace falta reactivar esa relación con el Señor a través del servicio. Es muy simple. Ok, ahora sí terminamos. Entonces, que tengan un bonito día, bonita semana también. Hoy estamos el lunes otra vez. Y hasta mañana. Hare Krishna.